Bueno, buenas tardes Diego, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz día del trabajador y en este caso de la trabajadora, Agus. Sí, exactamente, acá estamos haciéndole honor al día, preparando materiales para el cole. Bueno, en esta ocasión vamos a charlar un poquito sobre cómo viene siendo el año de Historia y Geografía de quinto, en especial en mi caso de lo que es quinto C y D. Y la idea de este video es poder aclarar e integrar algunos de los conceptos que venimos trabajando hasta el momento para poder dar un pantallazo general de cómo va a ser nuestro año. La idea es que, bueno, estas materias están bastante entrecruzadas, de hecho algunas de las cosas, por ejemplo, que estamos viendo ahora con los chicos en geografía son por ahí más propias de historia, pero está bueno retomarlas y está bueno también, aunque a veces parezca medio enredado, tratar de ir trazando puntos de contacto y complementando las propuestas que vamos haciendo desde las dos materias, en especial sabiendo que nos metemos en un periodo que es súper interesante y súper agitado, que es la segunda mitad del siglo XX, con todos los procesos y los fenómenos que se van dando en este ciclo, ¿verdad? ¿Qué temas vamos a trabajar? Es una pregunta interesante. Vamos a trabajar la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad, con lo cual vamos a tocar 20 años del siglo XXI, que es el concepto de historia reciente. Vamos a abordar los movimientos, los fenómenos, los acontecimientos históricos y geográficos, políticos, económicos que van a acontecer en este último tiempo. Y tenemos tres miradas, o tres perspectivas, o tres niveles, ¿no? Una variable que es la historia y la geografía mundial, que es lo más global. Después viene lo latinoamericano. Nosotros tenemos una mirada latinoamericana desde la territorialidad, desde la cultura y desde la historia reciente, por sobre todo. Y después un enfoque local, nacional, del Estado argentino, que es digamos, el lugar donde nosotros habitamos, es nuestro territorio, y desde este lugar nosotros trazamos líneas, como dijo la profesora Agustina, hacia Latinoamérica y hacia el mundo, y hacia el pasado reciente. ¿Se entendió, Agus? Sí, quedó perfecto y uno de los ejemplos claros de esta perspectiva latinoamericana que vos mencionás es el primer trabajo que estuvimos haciendo en geografía con quinto CID, de este análisis de cómo América Latina se inserta en el mundo globalizado. A partir de la introducción del texto de Galeano, Las venas abiertas de América Latina, pudimos ir viendo cómo desde la llegada de los europeos a América hasta la década del 70, más o menos, que es la época en la que Galeano escribe su obra maestra, hay un patrón de cómo se vincula América Latina y cómo se inserta América Latina en el mundo en términos de este sistema capitalista y de esta globalización que implica una división internacional del trabajo y en la cual América Latina y Argentina, por ende, incluida en este concepto de región, se va a intentar que permanezcan en este lugar de proveedoras de materias primas y desde un sentido de periferia del sistema capitalista que ahora después vamos a analizar más en algunos de los mapas. Pero está bueno empezar a ver estos conceptos que tanto trabajamos el año pasado de capitalismo, sistema capitalista, globalización, bueno, en concreto, en qué acciones, en qué procesos históricos lo podemos ver y cómo se juegan estos procesos históricos en relación a la territorialidad, que no es un dato menor, a la explotación de los recursos, a las actividades económicas, al desarrollo de estos países y a este desarrollo que es desigual, que también habíamos dicho ya. No todos los países van a tener los mismos recursos naturales, las mismas potencialidades, y en función de eso se va a ir armando un orden mundial que es dinámico, que está en tensión y que también muchas veces va a generar conflictos, como vimos en la primera mitad fundamentalmente del siglo XX, a través de los conflictos armados, pero en esta segunda mitad, si bien no tenemos guerras mundiales como vimos el año pasado, tenemos otros formatos de guerra que ahora vos nos vas a contar un poquito más en profundidad. Bien. Pasamos a lo siguiente. Y acá también una aclaración, aunque por ahí un poco al tener la ventaja de la continuidad entre cuarto y quinto, esto los chicos por ahí ya lo conocen y lo saben, que es cuál es el enfoque que nosotros le damos a las materias que nos toca compartir. En primero, que es obvio, que es que trabajamos de forma articulada y en equipo, y eso para nosotros está buenísimo y esperamos también que ayude a mejorar nuestra propuesta para con los chicos de cuarto y quinto.
Y en segundo lugar, que tenemos como estos enfoques, estos anteojos para mirar la historia y la geografía que tienen que ver con el enfoque de derechos y con la perspectiva de género, que es una puntualización específica dentro del marco del enfoque de derechos. ¿Y esto con qué tiene que ver? Con pensar a lo largo de la historia en qué medida estos derechos que se van ampliando, y este es un siglo en el cual la democratización va ocupando nuevas esferas y nuevas dimensiones de la sociedad, en qué medida esos derechos se van ampliando y se van garantizando para todas las poblaciones y en qué medida no. Y en qué medida el avance de este sistema y de estas nuevas formas de organización van implicando también que en algunos sectores puntuales estos derechos no se garanticen y por el contrario se fomente o se acreciente la desigualdad, ¿verdad? Entonces, esto es importante porque, bueno, partimos de una premisa básica, constitucional, si se quiere, y fundamentada en todo lo que tiene que ver con convenciones internacionales, es que todas las personas tenemos o deberíamos tener acceso a los mismos derechos, ¿no? Sin embargo, sabemos que al día de hoy esto no sucede, que hay un montón de poblaciones minorizadas, marginadas, que sufren las desigualdades, y que esas desigualdades también están en el núcleo de este sistema capitalista. Entonces ahí se nos abre un desafío grande, que es ver, bueno, qué alternativas, qué opciones, qué salidas le encontramos para que esto sea un poquito más justo. Y también, vamos a decirlo, nos vamos a discutir y a pelear un poco en términos ideológicos, porque no todos y todas pensamos lo mismo y tenemos distintas formas de pensar, bueno, cuáles pueden ser las respuestas político-económicas a estas desigualdades que vemos, que existen, ¿no? Que forman parte de la realidad. Bien, y por último, esto de los cambios y continuidades que siempre nos gusta repetir, que es que si bien a veces pareciera fácil ordenar la historia o las materias en conceptos estancos, cerrados, bueno, hoy trabajamos este tema, la semana que viene el otro, nosotros por el contrario tratamos de trazar un hilo conductor que vaya conectando todos los temas que trabajamos, porque creemos y sabemos justamente que en las ciencias sociales se da esta lógica de cambios y continuidades. Hay aspectos, rasgos que permanecen, que se fortalecen, que se transforman para permanecer en el tiempo, y hay rupturas que se producen y que operan transformaciones importantes que también vamos a tratar de estudiar. Bueno, Agus, vamos a presentar historia de quinto año, que está, como vos dijiste, articulada la materia directamente con geografía. Y nosotros pensamos en historia de quinto año en 3 fases, en 3 niveles. Podemos decir que los 3 niveles respetan el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, y que los contenidos que vamos a trabajar están avalados no solo por el diseño, sino por un recorte que hicimos nosotros como profesores para este año. En la primera unidad, que coincide con el primer trimestre, vamos a trabajar el mundo en posguerra. ¿Qué quiere decir el mundo en posguerra? Es un mundo que va a cambiar luego del desenlace de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque van a existir 2 grandes superpotencias que van a disputar el poder, que van a pelearse para controlar al mundo como nivel, digamos, mayor, como variable mayor, a Latinoamérica como variable menor y a la Argentina. Y en ese mundo que está en disputa entre el socialismo de la Unión Soviética, de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, ex-URSS le diríamos hoy, y Estados Unidos, podemos decir los 2 grandes países que salieron victoriosos de la Segunda Guerra, va a surgir una tercera posición en Argentina que coincide con esta fecha, que es el movimiento peronista, que después va a tener el nombre de Partido Justicialista y que va a perseguir por sobre todas las cosas una variable que justamente le da nombre al partido, que es la justicia social. ¿Bien? En esta variable de Argentina, el surgimiento del peronismo, y ese peronismo que llega al poder, que como dijiste, creo en cuarto año, cuando lo estábamos haciendo la charla, que este peronismo se tiene que entender en contextos. No es lo mismo el peronismo de los 40, el peronismo de los 70, no es lo mismo el primer gobierno de Perón que el segundo. Esa variable del contexto nos va a ayudar en el primer trimestre a entender de qué hablamos cuando hablamos de peronismo. Podemos decir que hay muchos peronismos entendidos de distintos lugares, pero el movimiento peronista es un fenómeno que nace en Argentina, que se expande, que nos acompaña durante todo el siglo XX y llega hasta la actualidad. Es un fenómeno súper interesante para estudiar, y por eso lo queremos estudiar de forma profesional, de forma crítica, leyendo distintas fuentes y distintas variables.
Entonces dijimos, arrancamos con Guerra Fría a nivel mundial, ¿bien? A nivel nacional el peronismo, pero ¿qué pasaba a nivel en el medio, en Latinoamérica? En Latinoamérica sucede un fenómeno, lo que sucede en Argentina también, por ejemplo, pasa en Brasil, no está Perón, está Vargas, y surge el varguismo. Y vamos a ir estudiando los distintos fenómenos que pasan en Latinoamérica relacionados a este contexto mundial de Guerra Fría. Mientras tanto, en Asia, vos sabés que estábamos recién hablando de China, surge este fenómeno mundial que es la Revolución China, que no es un dato menor. La Revolución China que va a cambiar el mundo para siempre, sino hoy desde el siglo XXI vemos coronavirus, dónde surge, y bueno, en China. ¿Qué pasó en China? ¿Cómo se convirtió China desde un país agrario a lo que es hoy, que es una potencia mundial? Lo vamos a estudiar también. Vamos a ver la Revolución Cubana, volviendo a Latinoamérica, la figura de Ernesto Guevara, la figura del Che Guevara, como un estudiante de medicina argentino participa en una revolución socialista en el patio de atrás de Estados Unidos. Y hay tres figuras fundamentales. Camilo Cienfuegos, que para muchos es el corazón de esa revolución, Ernesto Guevara, que es el carisma de esa revolución, y bueno, la mente, Fidel Castro. Esos tres personajes históricos que van a cambiar, por así decirlo, la historia latinoamericana, porque antes teníamos a Rusia, teníamos a China, ahora en América hay otro país de rasgos socialistas, ¿bien? Con una revolución en el patio de atrás de Estados Unidos, ¿bien? ¿Hasta acá se entiende, Agus? Sí, queda clarísimo, se reentiende y se entiende también, ahora que lo decís con tanta claridad, esta revolución y estas ideas que se van expandiendo y que van transformando tan fuertemente la vida fundamentalmente de los sectores populares, de los sectores, de los estratos más bajos de la sociedad, que hasta este momento, podríamos decir hasta principios del siglo XX, no eran considerados como ciudadanos plenos, ¿no? Entonces, estas revoluciones que, insisto, después uno puede tomar la postura ideológica que más le cierre, que más le guste en la actualidad, pero lo que es innegable es que es el cambio y la transformación que estas revoluciones produjeron, que estas ideas produjeron, y es tan grande el cambio que podemos medirlo también en función de la respuesta que dan los estados, algunos estados, en América Latina va a ser un proceso generalizado, pero la respuesta de los golpes de estado militaristas autoritarios va a ser tan impactante como lo que busca combatir, que es esta expansión de las ideas de izquierda. Y acá me diste el pie, excelente, Agus, me diste el pie, porque justamente vamos a ver las relaciones entre el surgimiento de un estado de bienestar y ese estado de bienestar con la clase obrera, con los sectores sociales, digamos, trabajadores, y cómo se van a relacionar estos estados de bienestar dentro del sistema capitalista. Bien, esto es importante explicar, un estado de bienestar dentro del sistema capitalista. Va a haber un despegue industrial en Brasil, va a haber un despegue, por así decirlo, en la ampliación de derechos en la Argentina, las mujeres van a votar por primera vez en la historia. Esto es interesantísimo. Profe, no entiendo cómo las mujeres no votaban. ¿Por qué? Si las mujeres son personas igual que nosotros, la única diferencia es una cuestión hasta de género, podríamos decir, ¿no? Porque desde la perspectiva de género planteamos, ¿por qué la mujer no votaba? Justamente la mujer no votaba porque la ley no lo permitía. Era una cuestión constitucional. Acá por primera vez se amplía la democracia con el voto femenino real. Las mujeres tienen participación política real. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que vamos a estudiar, profe? Y todo esto tiene que ver porque en el 55 viene un golpe de knockout a este movimiento peronista que estaba surgiendo, al Partido Justicialista que estaba en el poder, y Juan Domingo Perón se tiene que exiliar. Y no es una película de ciencia ficción, ¿eh? Los aviones bombardean Plaza de Mayo. Los aviones bombardean Plaza de Mayo, pero no son aviones de otro país, son aviones argentinos. O sea, argentinos bombardeando argentinos. Eso pasó acá en el año 1955 y es uno de los recuerdos y uno de los atentados más graves de nuestra historia perpetrados por argentinos hacia argentinos. Y ese dato es el que quiebra, por así decirlo, el siglo en dos, porque eso es en el 55, ¿no? Casi a mitad de siglo, y ahí va a surgir el primer movimiento, por así decirlo, antiperonista real, que se autoproclama, entre comillas, siempre digo entre comillas, y se autoproclama, porque es un golpe de Estado que rompe el orden constitucional, que quiebra el orden institucional, y que se autodenomina Revolución Libertadora. ¿Y cuál era el objetivo número uno? Desperonizar a la sociedad. Ustedes se podrán preguntar, ¿lo logró
o no lo logró? Y yo creería que no, pero bueno, lo dejo a tu criterio a ver qué pensás, porque ese objetivo era un objetivo muy amplio, porque el peronismo se metió tan a fuego, tan adentro, tan profundo con los, por así decir, con los movimientos trabajadores, que hasta el día de hoy el peronista, o el peronismo, o los peronistas, ahí viene la amplitud, está muy ligado a lo popular, a lo que nosotros diríamos, cuando estás en el barrio, a lo que se respira, a lo que se ve. El peronismo está presente en nuestra sociedad hoy, en el siglo XXI, y en el 55 ni te cuento con Perón vivo. Acá estaría un poco terminando la primera unidad, el primer trimestre. ¿Por qué? Porque como termina ese peronismo real, por así decirlo, de gobierno, inicia la resistencia, y de nuevo comillas, peronista. Porque durante 18 años el peronismo va a estar prohibido. Va a haber proscripción de la participación del Partido Justicialista en la Argentina, y ahí viene el periodo de las semidemocracias o democracias tuteladas, porque va a haber democracias sin la participación del partido más popular de la Argentina. De hecho, en muchas ocasiones el voto en blanco va a ser de una proporción tan alta que la gente lo va a asociar directamente al voto peronista. Y acá van a surgir dos variables importantes. El partido histórico, que es anterior al peronismo, que es la Unión Cívica Radical, que va a continuar a lo largo del siglo XX y llega al XXI, la Unión Cívica Radical, como partido histórico fundado por Irigoyen. Allá con la ley Sáenz Peña en el 16 inició su primer gobierno, y como ese padre fundador Irigoyen, el peronismo tiene a Juan Perón como padre fundador. Y acá volvemos al caudillismo de la historia argentina, ¿no? La figura de ese referente, de ese líder que nos va a salvar, ¿no? Y hay un movimiento que apoya a ese líder. Por ahí sería tiempo, ¿no? Como argentinos, como humanos, que podamos ver que a veces la salvación no está en manos de uno, sino que los cambios son sociales y que los cambios pueden también generar transformaciones desde lo que nosotros llamamos un movimiento más que una persona. Siempre que nos apoyamos en las personas, a veces eso nos genera caídas, nos genera debates, nos genera tensiones. Por eso es importante ver la historia como un movimiento, no como una sucesión de hechos aislados, ni como que la historia la hace una persona, ¿no? La famosa vieja historia de los héroes de bronce. Era San Martín tipo Superman cruzando la cordillera, cuando en realidad era un ejército de personas. Nos acordamos de San Martín porque fue justamente el general en jefe, pero había mucha gente que luchó. Y entre ellos había de todos los sectores. Había pueblos originarios, había mujeres, había mestizos, había de todo. Y todos esos hicieron ese cambio. Acá estaríamos cerrando el primer trimestre con la llegada del desarrollismo, la llegada de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y con la organización del movimiento obrero como una resistencia a este gobierno que no es totalmente democrático, y a la resistencia de la... No se le llama partido militar, no entiendan el partido militar como un partido político. Se le llama intervención militar en el siglo... Corporación. Claro, como una intervención corporativa de las fuerzas militares, pero en ningún momento formaron un partido político y se presentaron a democracia. ¿Se entiende lo que planteo, Agus? Sí, se entiende perfecto. Para mí el concepto que más claro y que más nos ayuda a entender este periodo es el de la democracia tutelada, que es lo que vamos a ver en lo que sigue. Y ahí quiero hacer como dos aclaraciones. Primero, con respecto al concepto de democracia tutelada, que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con que la corporación militar se arroga la potestad, o sea, se considera a sí misma con la potestad, con la responsabilidad, con el poder de marcar los límites del régimen democrático, hasta dónde ese régimen democrático puede funcionar como un libre juego de partidos y hasta dónde no. Y esto lo vemos claro con la proscripción del peronismo. Exacto. Y en segundo lugar, otra diferencia, y acá también me voy a adelantar un poquito, que es que sabemos que en la Argentina hubo 6 golpes de Estado, esperemos que sean los únicos 6 de nuestra historia democrática. Pero hay una diferencia que empieza a aparecer en el 66 y que se ve con claridad en el 76, que es la propuesta de un proyecto político. Los primeros golpes de Estado no tenían ganas ni estaban pensando en
proponer un proyecto político alternativo a lo que estaba sucediendo, sino que daban los golpes con esta idea de restablecer el orden que se estaba perdiendo, ¿no? Y acá va a haber una diferencia clarísima con el golpe del 76, que es lo que vamos a ver en el segundo trimestre, porque el golpe del 76 sí tiene un proyecto político claro, distinto a lo que venía sucediendo y con características bastante complejas de análisis. Y muchas veces tendemos a pensar, o socialmente circula esta idea de, bueno, son temas delicados, mejor no hablar, porque generan rispideces, generan discusiones, generan conflicto. Bueno, tenemos que, o nuestra misión un poco es tratar de desarmar esta idea. Por más que estos temas generen discusión, generen conflicto, es lo que buscamos, poder discutir, poder hablar, poder disentir, sin que eso represente un problema, ¿no? Porque si no hablamos de nuestra historia, si no hacemos memoria de nuestro pasado, vamos olvidando, vamos tapando cosas que no son posibles de borrar de nuestra historia. Lo veíamos claramente con esta propuesta desperonizadora. Es imposible borrar lo que quedó marcado en la memoria de un pueblo. Entonces, está bueno poder leer, poder discutir, poder analizar para conocer y hablar desde ahí, ¿verdad? Muchas gracias, Agus. Tu aporte fue muy valioso y me sirve ¿para qué? Para poder relacionar justamente el segundo trimestre. El segundo trimestre arrancamos desde lo mundial, Agus, ¿te parece? De lo macro, de lo que podemos denominar, si quieren, sistema mundo. Hay una hegemonía mundial, digamos, estadounidense. En América, nosotros somos argentinos y pertenecemos al continente americano, y en esa hegemonía estadounidense se dan dos variables. La crisis del petróleo, que para los economistas es fundamental, porque esa crisis del petróleo va a generar como un efecto sub y baja, el estado de bienestar va a empezar a caer y va a surgir un estado más neoliberal, porque esto no es de la noche a la mañana, es una construcción. El estado de bienestar se empieza a poco desarmar dentro del sistema capitalista y empieza a surgir un nuevo estado neoliberal que va a recuperar ciertas variables del siglo anterior, y Estados Unidos va a perder la única guerra de su historia, que para ellos es la gran mancha negra, que es Vietnam. Y vos decís, ¿cómo Vietnam? Si yo vi Rambo, y Rambo solo, con un arco y una flecha, en pecho, en cuero, con una cinta roja, derribaba a un ejército entero, un helicóptero, y él ganaba solo. Claro, esa es la construcción hollywoodense del fenómeno mundial, porque la guerra también se libra en las pantallas, en las telepantallas. Ya están en quinto, van a leer 1984, y van a ver que en esa construcción de que Vietnam en realidad gana Estados Unidos, hay un dato que es genial. Mohamed Ali, uno de los más grandes deportistas de la historia, el boxeador múltiple campeón mundial, pierde la corona por decir no a Vietnam. Cambia su nombre, se pone un nombre musulmán, Mohamed Ali, y dice, yo no voy a pelear esta batalla que es para matar personas. Y lo meten preso. Imagínate esa situación. Le quitan el gran título mundial, que era la gran presea dorada de Estados Unidos. Eso a nivel mundial. A nivel latinoamericano empieza a surgir, Agus, una radicalización política en los movimientos sociales. Y empieza a surgir lo que nosotros llamamos en historia una, por así decirlo, relación de fuerzas asimétrica. ¿Qué quiere decir asimétrica? Una cosa es un Estado represor y otra cosa es un movimiento guerrillero. Son dos niveles diferentes. Un movimiento guerrillero es un grupo de personas que se reúne para, por ejemplo, hacer algo, tiene un objetivo. Por ejemplo, puede ser tomar el poder de una fábrica. Vamos a poner un ejemplo. Un movimiento que toma las armas. Un Estado no tiene el mismo poder hegemónico en relación a un grupo guerrillero. Y en esta variable, en estos dos niveles, las Fuerzas Armadas, como vos bien dijiste, van a diseñar, no solo en Argentina, esto tiene que ver con una estrategia estadounidense, con las escuelas de las Américas, que estudiaremos en profundidad, con la idea de un proyecto que podemos denominar plan sistemático de secuestro, tortura, desaparición y exterminio del otro diferente, que se va a dar en distintos países de Latinoamérica a través de dictaduras militares y a través del terrorismo de Estado. ¿Qué es el terrorismo de Estado? Es la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. ¿Qué es la doctrina de la seguridad nacional? Históricamente las Fuerzas Armadas estaban para defendernos de un enemigo externo. Por ejemplo, Chile invade Argentina, nuestras Fuerzas Armadas nos defienden de un ataque enemigo. Ahora el enemigo deja de ser externo y
pasa a ser un enemigo interno. El famoso sospechoso, el famoso subversivo, que estaba asociado a la idea de izquierda, que estaba asociado a la idea roja. Recordemos cómo estaba el mundo, dividido en dos. El mundo bipolar. Del lado de Estados Unidos el capitalismo y del lado de la Unión Soviética el socialismo. Si eras peligroso, eras rojo, eras guevarista, eras comunista, eras de izquierda, y a veces eras simplemente sospechoso por portación de cara. ¿Qué significa portación de cara? Una persona que tenía barba, una persona que iba con una remera roja, ya era sospechoso. O por estar en la agenda, porque en ese momento no había celulares, en la agenda telefónica, con tu nombre y tu apellido, ya era sospechoso simplemente, y ahí te ponían en la lista negra. En esta etapa del siglo XX es muy importante el rol de la Iglesia ante la pobreza. Desde el Concilio Vaticano II para adelante surge un movimiento dentro de la Iglesia que está ligado más a lo que nosotros llamamos, en Argentina particularmente, el movimiento de sacerdotes del tercer mundo. Y hay una figura ahí que la van a ver, que es la de Carlos Mujica, que hace la opción por los pobres, y es una opción por los pobres que implica ir a vivir con los pobres en el lugar que ellos habitan. Hay un lugar muy importante dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el barrio 31, en ese momento se lo conocía como la Villa 31, hoy es mucho más grande, está el barrio 31 y barrio 31 bis, frente a Retiro, uno de los barrios o territorios más caros en valor, en costo de propiedad en la capital federal. Ahí Carlos Mujica se va a vivir. Y Carlos Mujica escribe un libro que es fundamental para nuestra historia argentina reciente, que se llama Cristianismo y Peronismo. Y Carlos Mujica, como sacerdote, no solo predicaba la palabra de Cristo desde sus homilías, sino que era militante peronista. Y hay una doble, por así decirlo, fusión entre estas dos, por así decirlo, variables históricas nacionales. El peronismo y el cristianismo se unen en esta figura de Carlos Mujica. Carlos Mujica termina siendo asesinado por justamente denunciar ciertas políticas que se atravesaban en ese momento en Argentina. Y para finalizar este periodo, el segundo trimestre, retorna Juan Domingo Perón, que vivía en España, retorna a la Argentina. No solo retorna, llega y el presidente Cámpora, de ahí viene el concepto de la Cámpora, abdica, renuncia, para que justamente vuelvan las elecciones y Juan Domingo Perón sea elegido por voto democrático por tercera vez en la historia. Es el único presidente en nuestra historia que fue elegido 3 veces por el voto popular, por el voto de la mayoría, en democracia. ¿Bien? Un dato de color, Juan Domingo Perón también participa en el golpe de 43, con lo cual Juan Domingo Perón participó en un golpe de Estado y fue elegido 3 veces presidente. Siendo, digamos, presidente electo, muere y en su lugar queda la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón. En ese momento se la conocía con su nombre, digamos, de actriz Isabelita, y queda en el poder, pero en el poder en realidad es una variable un poco grande. ¿Por qué? Porque el poder no estaba en manos de una persona. Aparecen muchas figuras, muchos personajes, es una historia muy intrincada, y voy a nombrar para terminar 3 figuras. La AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, las Fuerzas Armadas, que como bien dijiste Agustina, intervienen las 3 Fuerzas Armadas juntas, y por último aparece el sector, o podemos decir empresarial, o el sector de las grandes corporaciones argentinas, que van a tener una participación muy importante en este periodo. Y con esto, si te parece, arrancamos el último trimestre, que tiene que ver con, de nuevo suben y bajan, como el ascensor, ¿no? Baja el socialismo, baja el comunismo, derriban el muro de Berlín. Alemania estaba dividida en 2 y era el símbolo del mundo bipolar. Pero no solo derrumban el muro de Berlín, se derrumba la Unión Soviética. ¿Qué es la Unión Soviética? Es el país más grande del mundo. Es una unión de repúblicas socialistas soviéticas que, con una política llamada perestroika, divide todos esos grandes territorios poco a poco. Esto demora casi 15 años y todavía se está
generando una división en ciertos lugares como la península de Crimea, y acá se pone fin al mundo bipolar y surge un nuevo modelo económico mundial. Se consolida el sistema capitalista a través de la globalización neoliberal. ¿Por qué hablamos de neoliberal? Para no confundirnos históricamente con el liberalismo del siglo XIX. Para entender que este liberalismo se transforma, se adapta a la nueva realidad mundial y se da la crisis del estado de bienestar, el agotamiento del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y aparecen los golpes y el terrorismo de Estado en toda América Latina. El peor, el más trágico de nuestra historia fue el último, y ojalá podamos llamarlo siempre el último golpe de Estado, que se da en 1976, el 24 de marzo, con el rompimiento, con la ruptura del orden constitucional, con la elección de un gobierno militar de facto, no es un Estado de derecho. ¿Se acuerdan lo de la perspectiva de derecho? Es un Estado de facto, es un golpe de Estado. Y aparece un proceso que se va a llamar represión, disciplinamiento social y política económica neoliberal que va a atravesar a los países de Latinoamérica. ¿Qué pasaba en el mundo mientras tanto? Bueno, Estados Unidos subía, la Unión Soviética descendía, ¿bien? Alemania se estaba intentando reunificar. ¿Por qué? Porque quedó una Alemania, que era la Alemania comunista, ligada a lo que nosotros llamamos espacios más de pobreza, y una Alemania más capitalista, ligada a los espacios de riqueza. Se tenía que unir esa Alemania. Y Europa se tuvo que adaptar a esta nueva situación. Corea siguió dividida, Corea del Norte y Corea del Sur. China siguió con su política, digamos, de expansión económica. Japón se convirtió en potencia tecnológica. ¿Y qué pasó con el deporte? Saben que me gusta el fútbol. Argentina se corona por primera vez campeona del mundo, pero en un gobierno que no era democrático. De hecho, la foto que ustedes están viendo es el capitán Daniel Alberto Passarella recibiendo la copa del presidente de facto Videla. Y eso es un dato importante, porque después en Argentina se difundió el eslogan: los argentinos somos derechos y humanos, a partir de este mundial, para un poco lavar la imagen que estaba teniendo, digamos, el país por la violación sistemática de los derechos humanos. Y para finalizar, esta dictadura culmina con un enfrentamiento bélico directo contra Inglaterra por la territorialidad, por Malvinas. Esto también lo vamos a profundizar en geografía con la profesora. Y también eso va a generar lo que nosotros decimos: al caer la dictadura, la gente empieza a reclamar la vuelta a la democracia. Y hay una figura muy importante en la vuelta a la democracia, que es la figura de la participación popular y la figura de la Plaza de Mayo, y presidentes democráticos tales como Alfonsín, que van a impulsar, por ejemplo, el libro, no sé si lo conocieron, lo leyeron, pero este año lo vamos a citar, el Nunca Más, que va a generar, con figuras como Ernesto Sado, intelectuales de la época, una especie de memoria para la historia reciente, para que estos crímenes de lesa humanidad, para que estos golpes de Estado, para que este terrorismo de Estado no sucedan nunca más. Acá también va a surgir un neoliberalismo actual, más reciente, con la figura de Carlos Saúl Menem, que justamente es presidente del Partido Justicialista. Y no solo se va a consolidar la democracia, los partidos políticos, y se van a formar nuevos movimientos sociales, sino que también se van a consolidar estos movimientos democráticos ligados a fenómenos tales como participaciones políticas, económicas, en las calles. La gente va a manifestarse en las calles y va a generar protestas. Y acá van a surgir movimientos que vamos a estudiar este año, y que, por así decirlo, podemos darte la palabra, Agus, si tenés ganas, para contarnos un rato lo que estudiaste, lo que sabés y lo que pensás, de uno de los movimientos más fuertes del siglo XX, que hoy lo tenemos muy presente, que es el movimiento feminista, que en esta época se va a hacer visible. Las mujeres van a poder expresar sus ideas de forma más libre, luego de un siglo en donde ellas fueron oprimidas, subsumidas, silenciadas, apartadas de ese espacio de participación política.
¿Se entiende aún lo que estoy planteando o no se entiende? Sí, Decime. queda súper claro. Sabemos que los chicos cuando decimos palabras como feminismo, comunismo, peronismo se asustan y bueno, un poco parte de nuestro laburo como educadores y como escuela es dar esa batalla cultural frente a las fake news, frente a la divulgación de información muy recortada y muy manijeada, de intereses que no tienen que ver con el aprendizaje. Yo me había quedado pensando en esto que decías de la salida de la última dictadura, que acá también Argentina va a ser puntera o va a ser faro en dos aspectos fundamentales. El primero, el que tiene que ver con el juicio a las juntas militares, con la investigación que representó la escritura del Nunca Más, donde se pudo documentar un montón de casos y de denuncias de violaciones de derechos humanos que permitieron iniciar los juicios, que luego durante el menemismo se cortaron y se volvieron a retomar hace algunos años atrás. Y en segundo lugar, un orgullo un poco trágico que tiene que ver con el equipo de antropología forense, por ejemplo, que no sé si lo escucharon nombrar, también gracias al laburo que han podido hacer a lo largo de estos años en la identificación de fosas comunes y de cuerpos enterrados como NN, producto de la última dictadura, tienen hoy en día a nivel mundial un prestigio alucinante y son faro en todo lo que tiene que ver con identificación y con crímenes de lesa humanidad. Y el año pasado, por ejemplo, sin ir más lejos, estuvieron trabajando en el cementerio de Darwin, en Malvinas, identificando muchos soldados que habían sido enterrados allá como soldado desconocido y permitiendo a sus familias recuperar la identidad y la memoria de sus seres queridos, ¿no? Si bien obviamente no podemos despojarnos de lo que creemos y de lo que pensamos, tratamos de ser lo más amplios y lo más flexibles en torno a las propuestas metodológicas. Sí hay un límite, y esto también hay que decirlo, que tiene que ver con el enfoque que planteamos al principio de los derechos y que tiene que ver también con lo que está, digamos, enmarcado en el diseño curricular, en la Constitución y en los acuerdos internacionales en torno a los derechos humanos. Ese es nuestro límite y es ahí donde nosotros no permitimos que nos salgamos de ahí, no podemos permitir que alguien afirme, digamos, que hay personas que tienen derechos y otras que no. Eso ahí también me parece que está bueno como ser súper claros. Totalmente. Y ahí, Agus, quiero aportar algo más. Esto también se llama honestidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos honestos y transparentes y les decimos, ¿y para qué? Primero, no es una bajada de línea, al contrario, es un diálogo, pero también es un diálogo sincero. ¿Qué quiere decir sincero? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto. En el 2001 hubo una crisis social, política, económica. Yo la recuerdo porque la viví. Es más, el 2001 podemos decir que marcó un antes y un después de nuestra historia en cuanto a la participación política. Surgen los movimientos piqueteros, surgen movimientos sociales que hasta el día de hoy están. Eso no podemos discutirlo, eso justamente es una variable que es fundamental en nuestra historia. El surgimiento de ese movimiento que llega hasta nuestros días. Desconocer eso o negar eso hablaría de no solo desconocer el diseño, sino también desconocer nuestra propia historia reciente y no darle voz a esos movimientos que empiezan a surgir y que empiezan a hacer, como vos dijiste, faro, a llevar sus banderas en reclamo de sus propios, por así decirlo, de sus propias luchas, intereses como sociedad. Y es importante darles voz a esos movimientos y nosotros como profesores queremos que ustedes también los escuchen, que puedan darse cuenta que la sociedad se expresa a través de estos movimientos sociales. ¿Se entendió, Agus? Sí, fundamentalmente eso, ¿no? Que son movimientos que surgen, ¿no?, tratando de darle voz justamente o de sacar de los márgenes a distintos sectores sociales que históricamente van quedando ahí. Las mujeres, los sectores populares, los migrantes, hoy en día podríamos pensarlo así también. Siempre en las construcciones de los estados modernos y en todas las construcciones políticas, podríamos decir, a lo largo de la historia, hay sectores que son puestos en el margen, que son construidos como un otro diferente y por ende se tiende como a recortarles los derechos. Bueno, estos movimientos que nosotros vamos a tratar de ver buscan dar una respuesta. Después nosotros podemos como analizar
cómo fue esa respuesta, qué características tuvo y demás, pero no podemos negar que surgen con esa mirada. Pasamos a la Guerra Fría. A nivel mundial, podemos decir que el siglo XX se divide, lo que vamos a estudiar nosotros, del 45 en adelante, se divide la Gran Guerra Fría, que va a generar un conflicto no bélico indirecto. ¿Por qué no bélico indirecto? Porque Estados Unidos y la Unión Soviética nunca van a chocar de forma directa, por eso se llama fría. Si hubiese estallado ese conflicto sería la Tercera Guerra Mundial, que no sucedió. De hecho, la gente vivía con miedo, por eso las películas, La Guerra de los Mundos, la película esta apocalíptica de la destrucción, del Armagedón, todo eso viene de la Guerra Fría. Ahora dejaron de ser los rusos los malos, y son o los extraterrestres como Thanos, o por ahí algún coreano del norte, o algún chino, pero se entiende, ¿no? Dejaron de ser los rusos o los alemanes nazis los malos. Y la Guerra Fría va a generar que el mundo se divide en dos sistemas, el sistema capitalista que sabemos que es el que va a ganar, con dos variables que es el idioma inglés y el dólar como moneda de cambio, como moneda franca, podríamos decir. Y por último, la otra variable importante es entender que hay una frase que es muy trillada, pero que nos va a ayudar, que dice: la historia la escriben los que ganan. Bueno, Estados Unidos ganó la historia y con Hollywood nos contó en sus películas cómo fue la historia del siglo XX. De hecho, cuando ustedes eligieron películas, en esos trabajos que vimos y que los felicitamos, vimos, por ejemplo, que había películas que ustedes criticaban y decían, por ejemplo, profe, pero yo vi esta película que parece que gana Estados Unidos, pero en realidad yo estudié la historia y la perdió. Justamente, a eso hace referencia la frase. La construcción desde el ganador es diferente que la construcción desde el perdedor. Guerra Fría es un fenómeno que va a terminar en el año 89 con la caída del muro y en el año 91 con la disolución de la Unión Soviética, y que va a dar origen a lo que hoy conocemos como globalización neoliberal, que son los conceptos que estudiamos en cuarto año y que vamos a seguir profundizando en quinto, porque son parte de nuestro presente reciente. La Guerra Fría presentó una carrera espacial, una carrera tecnológica, una carrera científica, una carrera cultural y una carrera musical. Yo sé que en este grupo hay muchos rockeros, y a muchos rockeros se me enojan cuando digo esto. El rock pateó para el lado del capitalismo. De hecho, el rock fue una de las batallas culturales que hizo que ciertas variables se metan de lleno en nuestra propia cultura. El rock en inglés, tales bandas como los Beatles, los Rolling Stones y todo el heavy metal que viene ahí, todo el rock metido en el lugar capitalista del mundo. Rusia, la Unión Soviética, al no tener ese fenómeno cultural, quedó afuera, y nosotros como argentinos, por poner un ejemplo, no consumíamos música rusa, no consumíamos cine ruso, no consumíamos cine soviético. Se consumía, y cuando digo consumía es ir y comprar discos en inglés, discos en vinilos, porque en ese momento eran vinilos, que venían de Inglaterra, que venían de Estados Unidos, con todas esas culturas. Y esos raros peinados nuevos, como dice Charlie, son también modas y culturas, por eso el debate cultural, que vienen del lado capitalista del mundo. Lo socialista quedó, digamos, del otro lado, y en Argentina los movimientos de izquierda fueron reducidos. ¿Por qué? Porque hubo un movimiento mucho más grande, que fue el movimiento peronista, que absorbió esa masa popular. Y para finalizar Guerra Fría les digo esto: la Guerra Fría generó que nosotros, los seres humanos, pensemos que había una barrera, que había un muro que separaba al mundo. Cuando se cerró eso, y cuando vimos que la barrera se cayó y surge la globalización, aparece un nuevo fenómeno que para todos los seres humanos fue nuevo. No hay fronteras, las fronteras se caen, las fronteras son permeables, y estos fenómenos que estudiamos en cuarto, hoy los vemos, particularmente en Argentina. Podemos tener un diálogo online con cualquier persona del mundo, simplemente que tenga acceso a internet. No solo con Zoom, con Jitsi, con Google Meet, con lo que sea, hasta con Facebook, con lo que quieras. Y eso es lo que generó la caída del muro. Un mundo que dejó de ser bipolar para ser multipolar o unipolar. Ya lo vamos a discutir. ¿Por qué? Porque el capitalismo fue el sistema hegemónico que controló, hegemonizó y que hizo de lo que nosotros llamamos el planeta su mercado. Bien, Agus, por acá terminaríamos el tercer trimestre, llegando al 2020 con la pandemia.